para cederle la palabra. Sí, acá estoy, Perfecto. gracias. Te cedemos la palabra, Elba. Gracias. Elba, vamos a poner un video en lo que se integra a la mesa, muy breve. Muchas Sí. gracias. Nacimos en diciembre de 2015 y un año antes se promulgó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nos llamamos CIPINA. Puede parecer extraño el nombre, ¿verdad? Pero significa Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Junto a otros colaboradores, coordinamos y diseñamos planes, estrategias y programas para garantizar que se cumplan los derechos de todas las personas de 0 a 17 años, que no son pocos. Más de 40 millones. Somos la voz de quienes hoy son protagonistas de México, las niñas, niños y adolescentes. CIPINA traza el camino para que niñas y niños hagan valer su pensamiento como ciudadanos libres y creativos. Adelante, Elba, gracias. Hola, muchas gracias a todos. Les saludo Elba Coria de CAIM y bueno, voy a estar moderando esta mesa de vivir en familias amorosas. Si les parece bien, voy a empezar pues con un breve comentario sobre de lo que va esta mesa. Como saben, hay el derecho a vivir en familia es fundamental para las infancias. Es uno de los principales derechos y bueno, en muchas ocasiones las familias, a pesar de que todos debemos de preservar y garantizarle este derecho, en muchas ocasiones las familias no pueden por razones estructurales, coyunturales, no pueden proveer del ambiente y entorno familiar sano, seguro y de desarrollo que requieren las infancias. Y cuando hablamos de infancias lo hacemos en un sentido amplio. Las niñas que sufren violencias, discriminaciones, maltratos, que están en una situación de desamparo por alguna circunstancia, que han sido víctimas de delitos, que están sin los cuidados parentales y que puede incluir a infancias tan diversas como niñez o con necesidades especiales, como pueden ser las niñas y adolescentes mexicanas que fueron víctimas de un delito, que están en algún proceso civil y que fueron separadas de sus padres por así convenir a su interés superior, las infancias migrantes, las infancias desplazadas, indígenas, también infancias con discapacidad motriz o intelectual, en fin, hay toda una serie de situaciones de vulnerabilidad que enmarcan también a estas infancias que requieren pues de un medio familiar y cómo el Estado restituye o protege este derecho. Y con esa breve introducción de lo comprende el panel, me voy a dar una pequeña presentación a quienes nos acompañan. Están nuestros colegas, ay, perdónenme que se me cambió aquí el modo. Nos acompaña nuestra colega Montserrat Villamar Ibarra, coordinadora nacional de abogacía de aldeas infantiles, María del Socorro Cecilia Tagle Jiménez, integrante del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Aguascalientes, un gusto, y a Ariel José Flores Quijano, asesor de la Fundación Juconi
México. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, y si les parece, voy a comenzar con la primera pregunta. Para las y los panelistas, esta sería... Perdónenme porque otra vez se me volvió aquí tengo un pequeño problema técnico. ¿Cuáles estrategias consideran ustedes que pueden implementarse para fortalecer la diversidad de familias como el principal entorno protector para niñas y niños? Abro el micrófono para nuestra colega Montserrat. Muchas gracias, Elba. Bueno, un gusto saludar también a la nueva secretaria ejecutiva de CIPINA, Lorena Villavicencio, que por aquí nos acompaña. Muchas gracias por la escucha. También agradecer el colectivo Compromiso con la Niñez por organizar este espacio muy necesario para hacer una reflexión colectiva sobre 10 años de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A mí me gustaría empezar con esta pregunta un poco, primero, bueno, reconocer que hay una diversidad de familias, ¿no? O sea, creo que ya se ha avanzado mucho para comprender que hay diversidad de familias, ya no es solamente la familia tradicional o biparental de mamá, papá, hijos, hijas, sino que tenemos una diversidad de familia monoparental liderada por madres o por padres, familias extensas, ampliadas, encabezadas por abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, tíos, etcétera. Familias adoptivas también, familias de padres separados, ¿no? Entonces creo que eso es importante tenerlo en consideración porque no todas las familias van a tener las mismas necesidades ni los mismos desafíos. Entonces una vez comprendiendo que hay una diversidad de familias con necesidades diferentes, podemos poco comprender y atender estas necesidades que las familias tengan. En ese sentido, de estas estrategias que podemos implementar, lo primero que buscamos sería atender las problemáticas estructurales que hay en el país, en la sociedad, como la inseguridad, la violencia estructural y generalizada a lo largo del país, desigualdad, pobreza, precariedad laboral, que ponen en riesgo a las familias, que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Sabemos que la violencia y todos estos temas afectan muchísimo más fuertemente a niñas, niños y adolescentes. Entonces, atendiendo estas problemáticas, podemos dar pues sí, atención para fortalecer a las familias, que sería como de los principales puntos a atender, que aparte estos problemas nos llevan a otras problemáticas sociales, ¿no? Como es el abandono familiar, la deserción escolar, la migración, el desplazamiento forzado interno. Entonces es como un círculo ahí vicioso entre todas estas problemáticas, entonces creemos que es necesario atenderlos. También consideramos que dentro de las estrategias para fortalecer a la diversidad de familias bueno, y escuchamos y sabemos que está una discusión sobre lo que sería un sistema nacional de cuidados, que desde Aldeas Infantiles eso lo abrazamos y reconocemos mucho, y pues sería como incluir modelos de crianza positiva y cuidados, ¿no? En este sistema nacional de cuidados, y que todo esto tiene que haber comunicación intersectorial de los 3 niveles de gobierno para avanzar en estos esfuerzos del cuidado, de crianza positiva y de atender estas problemáticas estructurales. Gracias. Con esto termino. Muchas gracias, Monse.
Licenciada María del Socorro, si gusta acompañarnos para esta intervención. ¿Quiere que le Hola. repita la pregunta? No, la tengo aquí anotada. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues agradezco a Juan Martín Pérez García esta invitación. Nos conocemos hace 10 años. Tuve la fortuna de ser secretaria ejecutiva fundadora por Aguascalientes, ya del sistema, bueno, del sistema nacional, y ahora en la posición de secretaria técnica. Y mi primer encuentro con la ley fue cuando desde la jefatura de gabinete en aquel entonces tuve que hacer el proyecto de homologación de la ley para la ley estatal que logramos aprobar en un periodo aproximadamente de 6 meses. Y desde entonces, como ya lo decían, el tema de niñez y adolescencias me tocó. Y ya también atinadamente lo decía a la licenciada Villavicencio, a quien doy la más cordial bienvenida, y qué bueno que ya se ve su conocimiento sobre la agenda de niñez y adolescencia y desde el enfoque de mujeres. Efectivamente, el sistema de cuidados puede ser uno de los esquemas de fortalecimiento, como también los modelos comunitarios de atención a niñas, niños y adolescentes. En Aguascalientes, por ejemplo, hemos recuperado el sistema de estancias infantiles. Claro, eso es un determinado grupo etario. No puedo decir que con esto se salvaguarde todo, pero sí desde el combate a la violencia no se tiene que hacer desde el no a la violencia, sino el generar esta crianza cariñosa, respetuosa, que inicia desde la primera infancia y que tiene que continuar en el tema de las escuelas si trabajamos la violencia escolar desde el aspecto de la cultura de paz y de las soluciones alternativas. Desde ahí empezaremos a dar más herramientas a niñas, niños y también a los padres. O sea, quizá tengamos que rescatar desde las escuelas para padres, para darles hoy herramientas. Lo decía atinadamente Tere Araiza. Hoy cada día más las familias no están un poco por las infancias, o sea, ya no saben cómo manejar ciertas problemáticas. Aquí lo hemos escuchado toda esta mañana, ¿no? Y quienes estuvimos desde la fundación del sistema, podemos hacer la comparación de cuáles eran nuestros retos hace 10 años y cuáles son hoy día. Entonces, desde las políticas sociales tenemos mucho que podemos abonar hacia las familias para que puedan mantenerse unidas en lo posible. Sabemos que va a haber situaciones en donde esto no va a ser posible y rescato lo que atinadamente decía mi compañera que me antecedió. Hay muchas realidades, no solamente tenemos, desde luego ya nuestra mente está abierta y tenemos que reconocer todos los tipos de familias que hay en nuestro país, así como el país es diverso y como hay 2.500 municipios, podríamos decir que hay muchísimas formas de ser familia y que cuando uno se acerca a las formas que no son la familia tradicional y ves lo que hacen por niños y niñas muchas veces, a lo mejor esa familia tradicional no haría eso por un niño con discapacidad, con un niño o niña con VIH, y hay otras familias que sí lo hacen, ¿no? O hay otras personas que sí tienen el corazón abierto para atender a esos niños y niñas. Pues hasta ahí mi comentario porque estamos un poco justos con el tiempo. Muchas gracias, licenciada Cecilia Ariel. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Silvia. Pues inicialmente quisiera agradecer por la invitación a este espacio, un espacio muy necesario. Creo que pues se tienen que estar discutiendo constantemente estos temas, ¿no? En relación a niñas, niños y adolescentes. Desde Fundación Juconi, pues nos hemos enfocado principalmente al trabajo con niñas, niños y adolescentes a través de la familia. Hemos tenido mucho trabajo directo con cuidados alternativos y pues tanto acogimiento residencial, acogimiento familiar, y actualmente estamos enfocando los esfuerzos a la prevención de la separación familiar. Y es precisamente en esa experiencia que me gustaría compartir algunas ideas que hemos identificado. Por un lado, nos parece muy importante poder hacer una difusión sobre la importancia que tiene la familia en el desarrollo infantil. Se ha estigmatizado mucho, lamentablemente, ¿no?
a muchos sectores poblacionales, ¿no? Incluyendo muy a pesar de lo que la misma legislación habla, ¿no? Que la pobreza no tendría por qué ser un motivo de separación familiar. Sin embargo, se sigue estigmatizando mucho, ¿no? La pobreza, también la diversidad. Aún hay retos para quitar muchos estigmas, ¿no? Entonces, pues realizar campañas que ayuden a la sociedad en general y sobre todo a sectores claves sobre cómo las familias impactan en el desarrollo y la importancia de que niñas y niños se mantengan dentro de sus familias, ¿no? Y esto me lleva a un segundo punto, que es el derecho que tienen las familias a la asistencia. Se trabaja mucho en torno a pues ya atender cuando existen los problemas. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, el tema de la prevención queda mucho de lado, ¿no? En el panel anterior hacían mucho énfasis en esto, ¿no? La prevención que incluye en el tema familiar precisamente contribuir a que las familias cuenten con los recursos necesarios para hacerse cargo del cuidado de sus propias niñas y niños, ¿no? Otro de los elementos que va también con este tema de la familia es pues poder fortalecer políticas que ayuden a conciliar la vida laboral con la vida familiar. Los niveles de estrés que están enfrentando las familias también ocasionan que se descuide mucho de los cuidados que ofrecen pues las familias a sus niñas y a sus niños, ¿no? Entonces, pues eso también dificulta que se puedan concentrar en lo que niñas y niños necesitan, sobre todo pues por la naturaleza de los cuidados que se requieren en esta etapa del desarrollo, ¿no? Y otro punto que nos parece fundamental es involucrar los temas de derechos de niñas, niños, adolescentes de manera temporal, de manera transversal en todas las discusiones que se tienen en el país, ¿no? Incluyendo pues todos los sectores, ¿no? Por la mañana hablaban precisamente de este punto que me pareció crucial, ¿no? Cómo vamos a involucrar otros sectores, por ejemplo, el sector empresarial, ¿no? Bueno, ahorita estamos viendo la confluencia del sector de la sociedad civil en conjunto con las instituciones públicas, pero creo que hace falta sumar otros sectores, ¿no? No solamente en esta participación, sino también que se hable más sobre los derechos, por ejemplo, en la academia, ¿no? Los temas de derechos de la infancia no están transversalizados, ¿no? En la currícula de las academias, ¿no? Yo soy psicólogo de formación y lamentablemente pues no recuerdo que se haya hecho mucho énfasis en este tema, ¿no? Sí se ven temas de derechos humanos, pero de una manera muy aislada, no transversal. Entonces creo que hacer conciencia en la academia sobre la importancia de poner en el centro los derechos de niñas, niños, adolescentes y los derechos también de las familias, precisamente para que puedan hacerse cargo de sus niñas y de sus niños pues es fundamental, ¿no? Sobre todo para que, algo que también estaban mencionando anteriormente, que esto se pueda profesionalizar cada vez más, ¿no? O sea, la atención hacia niñas, niños, adolescentes, pues requiere de una especialización que yo creo que todavía nos falta mucho recorrer. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, Ariel. Sin duda, como todo muy importante y bueno, cuando vemos también vulnerada este derecho a la familia o que por alguna circunstancia, yo les preguntaría cómo puede garantizarse que niñas y adolescentes puedan sea en familias de acogida y en instituciones de cuidados alternativos, para que pues reciban también el mismo nivel de protección y apoyo que en las familias biológicas. Incluso esto es posible tener ese mismo nivel de apoyo y de protección a través de familias de acogida o instituciones de cuidados alternativos que sí estuvieran en su familia biológica.
Les voy cediendo la palabra a Monse si quieren, en ese mismo orden. Sí, muchas gracias, Elba. Sí, bueno, es importante mencionar que no es un poco como el mismo nivel de protección que en las familias biológicas, sino más bien debemos transitar a que en familias biológicas o que estén niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos, ya sea familias de acogida, familias de adopción o en centros de asistencia social, reciban atención y cuidados dignos, entornos protectores y seguros. Eso debe ser como a lo que debemos aspirar, donde se potencien sus capacidades y se garantice su desarrollo físico, emocional, psicoemocional, etcétera. Y en ese sentido me gustaría hablar un poco del modelo de aldeas infantiles y un poco qué hacemos. Nosotros brindamos, bueno, trabajamos en fortalecimiento familiar, pero también brindamos cuidados alternativos de calidad con un modelo similar a familias para todas las niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado de sus madres o padres. Pero importante en esto, me parece que particularmente niñas, niños, adolescentes que estén en los centros de asistencia social, que es el principal modelo de cuidado alternativo que hay en el país. Debemos transitar como de este modelo asistencialista en el que se piensa que en los centros de asistencia social solo se les debe dar como techo, comida y un modelo institucionalizante, sino transitar a un modelo que pues muchas veces es necesario, que obviamente no es el idóneo, que no es el que queremos para niñas, niños y adolescentes, pero que sea un modelo en el que sea una medida transitoria, pero mientras estén en él se les debe de asegurar los servicios básicos, pero también herramientas para su desarrollo y siempre estar buscando que se reintegren con sus familias, ya sea con su familia de origen o la nuclear, o con familia extensa, familia empleada, o con familias de acogida o familias de adopción. En ese sentido, también es importante fortalecer estos otros modelos de cuidado alternativo, que no son los en los que hay, o sea, no son los principales modelos de cuidados alternativos en México, desafortunadamente no, todavía estamos ahí. Por ejemplo, el Programa Nacional de Familias de Acogida apenas entonces fortalecer como esos Perdona, programas Monse, también podríamos trabajar. Sí, sí, sí. creo que te cortaste un momento, si quisieras repetir Sí. este último. Lo último de que se tiene que fortalecer el programa de familias de acogida, ¿no? Que tenemos poquito con él desde el 2020, el plan apenas del 2023, y también se tiene que fortalecer y quizás ahí también sería una tarea desde lo legislativo, ver cómo facilitar y hacer el proceso de adopción más rápido, más amigable con niñas, niños y también con las madres y padres que estén interesados en adoptar. Entonces, también es importante que, regresando un poco a los centros de asistencia social, terminar como con ese modelo, reitero, de institucionalizar a niñas, niñas y niños, y también transitar a modelos como más de puertas abiertas y que siempre se esté trabajando por integrarlos con sus familias. Muchas gracias, Monse. Licenciada Cecilia. Está apagado su micrófono, perdón. Justo decía que el tiempo no alcanza para decir todo lo que quisiéramos decir. Ya no voy a repetir lo que, bueno, los expertos en el tema que son SOS nos han comunicado, pero yo creo que también aquí hay unas pautas. Esta pregunta tiene varias aristas. Coincido efectivamente que el sistema de familias de acogida no ha sido fortalecido en el país. Yo creo que ahí tenemos una tarea hasta desde lo legislativo, de tener un modelo uniforme en todo el país y de veras impulsarlo, porque los niños
niños y niñas que por cualquier motivo no tienen esa oportunidad de tener una familia, sea porque han sido vulnerados sus derechos, porque esa familia ya no está, porque ha tenido que moverse de ciudad, por muchas situaciones, necesitan ese soporte. Aquí mi compañero psicólogo sería mucho más el experto en decir todo esto, ¿no? Esa red, esa seguridad que nos brinda el pertenecer a, no podemos perderla. Desde lo legislativo también habría que sacar del horno aquella ley que se quedó, una ley de adopciones para todo el país, que precisamente facilite todos estos procedimientos. Y si nos vamos a las recomendaciones del Comité de la ONU de esta última, sexta y séptima revisión, en los puntos claramente 33 y 34 y 33. Ahí está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que evolucionar hacia un sistema donde ya no tengamos a los niños institucionalizados de todas las edades en grandes, casas de más de 100 niños. Eso es imposible atender. Si los salones de 20 niños ya son una locura, evidentemente eso no les da ninguna seguridad a los niños. Desde los equipos que sí no son profesionales, desde que sí hay una rotación permanente de referentes para esos niñas, niños. Mientras que ahí hay una sociedad durmiente, porque está durmiente y no se involucra en este tema, lo decía bien mi compañero de Juconi, ahí están las empresas, están muchos grupos sociales a los que deberíamos de acercarnos y deberíamos de hacer campañas para derribar todos esos mitos que hay en torno a la adopción y al acogimiento familiar. Hoy día los niños con movilidad en movilidad nos están planteando otro reto. Muchas veces las familias de extranjeros que ya llegaron, en el caso nuestro, a la ciudad, son quienes les están dando cabida a veces, mientras se averigua, se investiga. Claro, esto es en una forma informal, hasta pudiéramos decir clandestina, pero ellos que ya vivieron y que no quieren que se sepa y que lo ocultan, etcétera, ellos que ya vivieron ese desarraigo de sus países y a lo mejor de sus familias, porque sabemos que en esos grupos familiares a lo mejor no todos los que vienen son hijos, sino son sobrinos o son los nietos. Entonces es muy importante que fomentemos definitivamente, es el momento del acogimiento. México siempre le ha tenido miedo al acogimiento, porque como de todo nos apropiamos y todo queremos que ya sean mis niños y demás, no se piensa que no puede haber alguien que temporalmente les dé un referente a esos niñas y niños, sea ese espacio seguro y sea alguien con quien puedan el día de mañana regresar, pedir un apoyo o una orientación. Yo creo que esta situación de la institucionalización prolongada y sobre todo el aislamiento, que en algunos casos contados pudiera ser necesario, indispensable, cuando hay conflicto entre las fuerzas de esa familia, de ese niño o niña, y que efectivamente, pues sí, ese a lo mejor no puede salir del albergue, pero los demás que sí pueden salir, que pueden tener una vida en los espacios públicos, que pueden interactuar con niños que van a una escuela normal y no que a veces las escuelas están dentro de las mismas instituciones por comodidad o que las actividades extraescolares también se desarrollan ahí, les estamos nulificando una posibilidad de desarrollo. Yo voy a citar el caso con todo respeto para esta persona, que no voy a decir su nombre, estuvo institucionalizado desde los 3 años. Hoy tiene 19 años, tiene un 9.5 de promedio, está terminando el bachillerato y ya tiene que ser desinstitucionalizado porque ya cumplió 18 años. Cuando tiene aspiraciones universitarias, cuando esta persona, de alguna manera se le está asistiendo, se le está permitiendo aún vivir en el centro de asistencia para adolescentes, ya con algunas otras reglas diferentes, donde él ya tiene un trabajo, sigue estudiando, pero cuando se le pregunta, ¿y qué quieres estudiar? Me dice, pues yo para administrativo, como los que administran en el DIF. Su único referente de lo que es el mundo laboral es ese. No puede ser.
O sea, definitivamente tenemos que apuntalar y yo celebro que ya el Sistema Nacional de Protección dio entrada a la propuesta de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, expertas, conocedoras en el tema, que están planteando el que definitivamente tenemos que evolucionar en el sistema de cuidados alternativos. O sea, no podemos seguir manteniendo estas instituciones y, como bien dijeron también, fue una de las causas que dio origen a esta ley, una situación grave que se presentó en un determinado lugar que mejor queremos olvidar, más hoy por hoy seguimos igual en muchos lugares, ¿no? Siguen sucediendo situaciones indebidas en estos centros, porque efectivamente también la labor es muy quemante. Si yo soy un cuidador de 20 niños, si esos niños no son restituidos desde el plano psicológico, si no tienen, si el psicólogo es el que administra las medidas o las consecuencias cuando no me porté bien y no es con quien puedo ir a resanar mi alma, evidentemente, el sistema de restitución en México tiene que ser repensado, por eso ahí viene una recomendación del Comité de la ONU, pero ya en estas dos recomendaciones, cité mal, 34 y 35, nos están dando la pauta de qué tenemos que hacer como Estado mexicano y sí, convocar. Yo alguna vez decía, quisiera hacer una campaña porque solamente con que yo visite, o sea, bueno, promoviéramos esto con todas las personas de la red gubernamental, yo estoy segurísima que tendríamos 500 familias de acogida, ¿sí? En el estado, pero no lo hacemos, nos da miedo, porque el acogimiento, luego, ¿cómo voy a retirar a ese niño? Y si después lo quieren adoptar, es que allá se les adelantaron en la fila a los adoptivos. En esto no hay coincidencias, en esto hay sincronicidades. Entonces, sí hay un vínculo que se ha generado ya entre ese niño o niña, y si todo es positivo para que permanezca con esa familia, ahí está su interés superior. Entonces, ya no hablo más de este tema que me apasiona y que es lo que me hace estar en este sistema de protección. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cecilia. Sin duda, mucho que recuperar de su intervención, Ariel. Muchas gracias. Pues continuando con lo que menciona tanto Montserrat como Cecilia, eh, pensar precisamente en estas dificultades que está enfrentando el sistema de protección nos lleva a pensar en la importancia de ayudar en mejorar la articulación de los elementos que componen este sistema, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de este problema muy grave que tenemos arrastrando durante muchos años, que es la sobrepoblación, ¿no? De los centros de asistencia. Estamos hablando de una población en estas instituciones, en muchas ocasiones gigantes, que pueden pasar como precisamente lo estaba mencionando Cecilia, ¿no? Toda su vida. Entonces, esto es consecuencia, pues, tanto de políticas públicas como de una falta de articulación de estas áreas que están trabajando supuestamente para la reintegración familiar. Uno de los principios de los cuidados alternativos tendría que ser pensar en que una niña o un niño esté en una institución o en acogimiento familiar tendría que ser el inicio de una ruta para que pueda regresar lo más inmediatamente posible a su entorno familiar. Es decir, se ha pensado como estas instituciones para que contengan a los niños durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, no se está trabajando en fortalecer a las familias de origen, no solamente para ayudar a que regresen estas niñas y estos niños que están en instituciones, sino que también para prevenir que otras hijas u otros hijos salgan de sus hogares, ¿no? Entonces, pues que se abarroten estas instituciones residenciales, pues es consecuencia de que no se está trabajando con la prevención de la separación familiar.
Asimismo, es importante no solamente poner el foco en los cuidados alternativos, sino precisamente ayudar a que los sistemas que están alrededor, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios que deberían de estar trabajando con el fortalecimiento familiar para la posibilidad o la viabilidad de reintegración familiar, pues tengan un impacto más profundo, ¿no? Las reintegraciones bajo estos trabajos que se están realizando difícilmente son sostenibles en el tiempo. Y esto también implica que con el paso de las generaciones se sigan repitiendo, ¿no? Estamos conociendo muchos casos de familias que vienen precisamente de papás o mamás que fueron institucionalizadas y que están repitiendo estos patrones, ¿no? Entonces, precisamente la articulación de los procesos de prevención, de atención a los cuidados alternativos y sobre todo de la reintegración familiar tendrían que estar mejor coordinados, ¿no? Otro elemento que nos parece fundamental es pues promover, y ya también se ha mencionado en los paneles anteriores, promover estudios, análisis serios sobre el impacto, ¿no? Que se tiene en nuestro país Fundamental, sobre los cuidados alternativos. Sí, 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 sí. O fundamental. sea, yo creo que estamos todavía en pañales, ¿no? Para desarrollar este tipo de estudios. Necesitamos, como ya lo había mencionado y también lo está reforzando Cecilia, pues que la academia se sume, ¿no? Precisamente para estudiar este fenómeno. ¿Cuál es el impacto que se está dando para niñas y niños en su desarrollo con esta institucionalización, ¿no? O sea, el caso que menciona Cecilia es clarísimo, ¿no? Y bueno, creo que hay todavía casos más complicados. Y esto también implica una sensibilización a la sociedad, ¿no? Lamentablemente, los cuidados alternativos se vuelven algo aislado de la sociedad. No los tenemos en el mapa, en nuestro imaginario social, ¿no? O sea, los vemos como casas hogares. Cada vez las casas hogares están más en las afueras de las grandes urbes, ¿no? Pareciera que los queremos desaparecer, que los queremos ignorar. Entonces, creo que recuperarlos en nuestra realidad social va a ser fundamental precisamente para garantizar que sus derechos sean respetados, restituidos, ¿no? Y lo mismo con las familias de acogida, ¿no? Sensibilizar a la sociedad sobre esta figura, sobre la posibilidad y sobre la importancia que se involucre a la sociedad a través de esta figura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Y sí, a partir de todas estas propuestas que ustedes han ido poniendo, colocando y que son varias, yo también que quisiera preguntarles, ¿no? Sobre buenas prácticas en el ámbito internacional para adaptarse al contexto mexicano y promover entornos familiares seguros y quisieran compartir un poco más. Empezamos igual si quieres, Monse. Y gracias. Bueno, aquí un poco quisiera reflexionar que consideramos que México tiene un muy buen marco legal, que claro, es perfectible. Hay todavía pendientes que, bueno, aquí ya hemos un poco reducido, pero en términos generales es un buen modelo. También el sistema de protección que ha sido referente a nivel internacional también es un modelo que también puede perfeccionarse, ¿no? Pero creemos que estamos como, digamos, bien, ¿no? ¿Podemos estar mejor? Sí, claro, siempre. Pero como buenas prácticas que se hacen en otros países, creo que siempre, y bueno, ya lo habían mencionado creo que en los paneles anteriores, ¿no? Como la asignación de recursos suficientes y dignos para la atención de niñas y adolescentes, eso es básico, que en otros países se destina muchísimo más porcentaje del PIB para atender a niñas, niños y adolescentes, y eso es como básico. Y sobre todo, presupuestos que atiendan, y ya lo decía un poco Ariel, ¿no? La prevención de la separación familiar, ¿no? Eso es clave para asegurar familias con entornos seguros y protectores, pero también considero que buenas prácticas, y pensando como en centros de asistencia social,
y un poco como la tarea que hacemos desde Aldeas, bueno, nosotros en Aldeas no separamos a los hermanos biológicos, los mantenemos unidos, a diferencia de lo que pasa en muchos centros de asistencia. Niñas, niños y adolescentes van a las escuelas fuera de Aldeas, o sea, no hay escuelas dentro de Aldeas infantiles, ellos van a las escuelas fuera de Aldeas y también tienen actividades extracurriculares, las que ellos eligen, también fuera de Aldeas infantiles. Entonces, promovemos que haya cuidadoras con máximo 6 niños por cuidadora, ¿no? Porque eso también es importante para su atención plena. Y algo también que nos diferencia es que, y esta es una buena práctica que, por ejemplo, en Argentina acaba de pasar hace un par de años, el acompañamiento para el egreso. Es muy importante, ya lo decía Cecilia, ¿no? O sea, ¿qué pasa con jóvenes que cumplen 18 años y, ya, tienes que salir del lugar en el que estés viviendo porque pues hasta aquí se acabó? Y no se trabajó ni en su reintegración familiar, no se trabajó para que estuviera en una familia de acogida, no se trabajó para que se pudiera adoptar y es como, bueno, ya se acabó, ¿no? Entonces, es algo que tampoco nosotros no hacemos desde Aldeas, ¿no? Se les da un acompañamiento hasta los 24, 25 años más o menos. Claro, ya no viven en aldeas infantiles, pero se les da un acompañamiento. Y eso es algo que acaba de pasar en Argentina, ¿no? Una ley de egreso acompañado para adolescentes que estuvieron en centros de asistencia social. Entonces creo que eso también es algo básico que debemos de asegurarles para todas estas niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia. Y también, bueno, fortalecer otra vez un poco, como repitiendo, el modelo de familias de acogida. Indispensable también trabajar en la legislación y un proceso para la adopción, y también consideramos pertinente como recuperar y reconocer todas estas respuestas tradicionales y comunitarias de cuidado, ¿no? Que a veces no entendemos, o bueno, a veces olvidamos, como perdemos el foco, que pues México es como un país muy diverso, con estructuras de familias y comunidades también muy, muy diversas, que desde ahí también se pueden rescatar ideas o modelos que pueden abonar a esta situación. Y ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias. Licenciada Cecilia, por favor. Bueno, pues yo, al igual que lo ha dicho Monse, creo que el marco jurídico que tenemos en México es muy bueno, pero siempre tenemos desde la colonia aquello de obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? Ahí está toda la estructura, todo el andamiaje, todos los sistemas, las procuradurías fortalecidas, aunque sí a nivel estatal y municipal. Creo que tenemos mucho que hacer, si bien esto bueno, al menos en mi estado, es una facultad reservada a las procuradurías estatales resolver sobre los temas de acogimiento, adopciones y los cuidados alternativos. Creo que ahí tenemos mucho por hacer todavía, con más que ver hacia afuera, hacia otros modelos, a profesionalizar esas estructuras, porque cada día en la vida de un niño es un día, en la vida de una niña es un día, y ese día no se va a recuperar. Si quisiéramos indemnizarlos por no haber hecho nuestro trabajo, no nos alcanzaría el presupuesto. Entonces es mejor poner acción, porque además le va a aligerar la carga al Estado. Vamos a tener mejores ciudadanos, vamos a tenerlos preparados para que efectivamente sean felices y tengan oportunidades de vida. Yo en este punto, digo, sí celebro este planteamiento que nos han hecho desde el CIPINA Nacional. Por ahorita vemos 5 entidades que tenemos interés en trabajar con este grupo de organizaciones de la sociedad civil, y así como surgió la ENAPI, la política de primera infancia, esperemos que tengamos una política de Estado respecto de qué hacer para evitar ya la institucionalización, cómo fortalecer a las familias efectivamente para que la separación no sea necesaria. En algunos casos no va a quedar otro recurso que esa separación, o va a haber otras situaciones, y lo estamos viendo. Ya no quiero listar todas las causas, ¿no? Los feminicidios, los desplazamientos, la movilidad, todo esto va a generar niños, niñas, adolescentes que van a tener que ser tutelados, protegidos, pero en otro
ambiente, en ambientes de puertas abiertas. Ellos son las víctimas, no los victimarios. Sobre todo esa resistencia que tenemos hacia las y los adolescentes, ¿no? No, es que ya fueron vulnerados, es que ya con ellos no se puede, es que no se puede trabajar en una reeducación. Pues no es una reeducación, sino es una restitución de sus derechos. Ellos no eligieron estar ahí y sin embargo ahí están y los queremos ver, como bien dijeron, separados, que no me afecten, que yo no tenga trato con ellos. Y la misma protección los quiere aislar. Cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos, de platicar con ellos, ahí hay un campo de oportunidad extraordinario. Creo que tenemos un deber como sociedad, a todos nos toca, todos somos, bueno, yo sí, yo soy CIPINA y todos somos CIPINA porque ¿qué haríamos en el CIPINA sin las organizaciones de la sociedad civil? No haríamos nada o haríamos el 50%. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ariel, por favor. Pues yo quiero recuperar dos prácticas. Por un lado está el caso de Chile, con este programa de Chile Crece Contigo. No sé si lo han llegado a ver, si no, les recomiendo buscar en YouTube. Hay unos videos hermosos de Chile Crece Contigo, ¿no? Que precisamente buscan acercar temas de primera infancia a la sociedad en general. El programa, pues, se formó para el subsistema de protección integral de la infancia y lo que procura es precisamente ayudar a las familias desde que ya existe un embarazo. Se da un seguimiento desde el sector salud para que precisamente pues todo el proceso de embarazo y nacimiento se vea acompañado, sobre todo en familias de sectores pues más vulnerados. Algo muy importante que me parece de este programa Chile Crece Contigo es cómo dan una relevancia fundamental al trabajo con la primera infancia. Em, Sobre todo porque pues es pues el periodo pues más sensible en el desarrollo, ¿no? El que requiere muchísima mayor intensidad en los cuidados, ¿no? En la protección y que los sistemas de protección precisamente volteen a cuidar pues esto que es tan delicado, que es la primera infancia, ¿no? Para robustecer su desarrollo en estas familias más vulneradas, ¿no? Incluso, pues a través de programas de aportación económica, programas de apoyo médico, ¿no? Para todo el desarrollo psicosocial, biológico, incluyendo el que estos servicios vayan a las casas de las familias. Eso a mí me parece fundamental, ¿no? Que creo que es algo que necesitamos aprender acá en México, ¿no? Cómo llevar esta asistencia a los hogares de las familias que más lo necesitan, ¿no? Regularmente dentro de los servicios de asistencia, pues se espera que las familias lleguen a las oficinas, ¿no? Entonces, revertir eso, ¿no? Para que precisamente nos podamos acercar, yo creo que va a tener un mayor impacto. Y el segundo ejemplo de buena práctica ya me lo había ganado por acá Montserrat, pero quiero poner énfasis en el esfuerzo que se hizo precisamente en Argentina para desarrollar una legislación para el egreso digno. Y retomando, ¿no? Lo que mencionaba Cecilia hace unos momentos, ¿no? Este problema que se ha estado repitiendo por generaciones en donde egresan jóvenes de centros de asistencia sin precisamente tener una preparación para una vida autónoma sostenible. Se necesita mucho trabajo legislativo y de programas públicos para que precisamente, pues si es que van a egresar de un centro de asistencia, lo puedan hacer con todas las herramientas para poder integrarse adecuadamente a la sociedad, ¿no? Porque pues lamentablemente se pueden volver carne de cañón de muchas de las problemáticas que tenemos en México. Entonces, ese ejemplo, bueno, estos dos me parecen pues materia de donde podemos aprender mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y en efecto hay buenas prácticas a nivel internacional que nos pueden servir mucho para todos los desarrollos que hay que hacer. Es un área sin duda muy importante para la infancia, pero que también, que no nada más nos reta, sino que nos da la gran oportunidad de crear y generar todo un sistema de cuidado alternativo que responda a las necesidades de toda la infancia en México y también de situaciones de vulnerabilidad particulares, ¿no? Como puede ser el ser niños con necesidades de tratamientos médicos, con discapacidades, niñez migrante, ya lo decía la licenciada Cecilia, como la niñez migrante también y lo que está pasando en términos de cuidado con ellas y ellos es muy importante también para generar buenas prácticas, ¿no? Y para pensar en cómo ampliarlo a otros diferentes necesidades especiales que pueden tener las niñas que requieren de cuidados alternativos. Y en ese sentido, pues yo les daría otra vez la palabra para dar algunas pequeñas conclusiones, reflexiones finales y ahí encargar también quizá el cómo han hablado mucho del tema del acogimiento familiar, del acogimiento residencial que se brinda por parte de instituciones públicas y privadas, particularmente privadas del DIF, ¿no? Pero pues sí, ahí pueden incluir alguna reflexión que tenga que ver con precisamente hacer que los espacios de asistencia social, en lugar de que todos los servicios vayan hacia adentro, cómo hacer que los niños vayan hacia afuera, ¿no? Cómo hacer esas transiciones y qué otro tipo de modelos de cuidado se requieren para, en razón de las diferentes necesidades de las niñeces. Eso, pues si lo pueden incluir en alguna de sus reflexiones, se los agradecería mucho. Monse, no sé si quieras iniciar o quien quiera iniciar. Ay, bueno, ya tomé la palabra, gracias. Sí, bueno, como reflexión final, sí me gustaría compartir que para que niñas o adolescentes vivan en familias amorosas, o sea, lo principal debe ser trabajar por el fortalecimiento familiar. A eso es clave, ese es el primer paso, pero también de manera coordinada y conjunta, o sea, debe trabajarse en fortalecer los programas de familias de acogida, debe también trabajarse en una ley general de adopción o una ley que haga ese proceso mucho más rápido y ágil, y también pues esta socialización sobre estas formas alternativas que tienen niñas, niños y adolescentes para acceder a cuidados de calidad en un entorno familiar. Pero también se debe trabajar totalmente en atender los centros de asistencia social. Tenemos, según el censo del 2020, alrededor de 52,000 niñas, niñas y adolescentes viviendo en centros de asistencia social o en acogimientos similares a esto, ¿no? Entonces, es una población importante que debe ser atendida. Yo sé que todo el mundo queremos desinstitucionalizar a esas niñas, niños y adolescentes. La respuesta no es cerrando todos esos centros y haciendo, o sea, es un proceso gradual, ¿no? Creemos que finalmente, y como bien ya se había dicho, es una opción transitoria y que a veces es la opción más pronta que se tiene, pero mientras estén ahí, asegurarles tratos dignos, respetuosos y opciones que puedan ayudar a su desarrollo y siempre tratando de reintegrarlos y buscar que estén reintegrados con su familia o en otro modelo de cuidado alternativo similar al familiar, ya sea en esta familia de acogida o en adopción. Entonces, por eso importante y sobre todo porque, como bien ya lo han dicho, cada vez tenemos más niñas, niños, adolescentes no acompañados, ¿no? En situación de movilidad que a veces, muchas veces esa es la respuesta que le estamos dando a estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Estar en centros de asistencia social. Entonces, también por eso importante ver cuál es esa población para poder darles una atención también diferenciada, porque tienen necesidades completamente diferentes a niñas, niños, adolescentes pues,
nacionales, digamos, ¿no? Tienen necesidades de protección muy específicas también. Entonces, por eso sí es importante que sean centros de asistencia social, pues con un enfoque distinto. Para terminar. Muchas gracias. Licenciada, por favor. No la escuchamos. Es que por el ruido aquí en la oficina, cerré el micrófono. Bueno, me sumo a todo lo que Monse ha dicho, lo suscribo plenamente y estoy seguro que lo que Ariel nos compartirá también, voy a estar totalmente de acuerdo. No teníamos el gusto de conocernos, pero creo que confluimos en un mismo sentir. Yo sí creo que la pauta está en sí poder hacer un plan de desinstitucionalización de estos niños, ¿no? A 10 años de la ley hablábamos entonces de una cifra que no rebasaba los 25,000 y se ha duplicado. Y si lo comparamos, no tengo aquí las cifras de adopciones, pero sabemos que las adopciones son contadas. O sea, no puede ser que en 10 años de la ley no hayamos duplicado, triplicado, cuadruplicado el número de adopciones que se promueven. Y digamos, legalmente, porque sabemos que en el bajo mundo extralegal, pues la tía le deja, o sea, ahí hay también muchos niños que hoy, aunque están en un seno familiar, legalmente están sueltos, o sea, no tienen el día de mañana la opción a una seguridad social, a una protección hereditaria, etcétera. O sea, de que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero lo primero es ahora despertar conciencias de los adultos, de las personas que estén en posibilidad de sumarse a ser una familia de acogida, incluso aquellos que puedan hacer de ellos su quehacer profesional, porque también podría haber centros multidisciplinarios, digo, un poco como, bueno, es aldeas infantiles donde esos niños tengan esos espacios seguros y donde se desarrollen mejores ciudadanos. Y definitivamente tenemos desde todo el tiempo que estén ahí, les tenemos que estar dando herramientas para la vida. No es sola y sobre todo la restitución psicológica, el trabajo psicológico para superar el trauma que ellos han vivido es algo fundamental, inaplazable, porque hoy por hoy, sí, yo a veces cuando regresé al CIPINA dije, si pudiéramos solo hacer una cosa, yo haría por la salud mental. Si tuviéramos salud mental, muchas cosas se evitarían los embarazos adolescentes, se evitarían las adicciones. Hoy es muy triste encontrar muchos niños recién nacidos en los centros de asistencia social que fueron dejados ahí por una madre que los dio a luz bajo un estado de intoxicación y que simplemente se va, lo deja ahí y ese niño ya trae un problema de abstinencia, de un síndrome de abstinencia y además de una falta de cariño que si no es restituido desde el principio, y por eso la política de primera infancia también va a eso, a que niños, niñas de menos de 3 años no pueden estar en centros de asistencia social. Tiene que desarrollarse un modelo de familias de acogida para esos niños en tanto se resuelve a la mayor inmediatez su situación jurídica. Y en este punto es muy importante sensibilizar a las fiscalías y al Poder Judicial. Si ellos fueran a visitar estos lugares y ver las condiciones en las que viven niñas y niños, y no solo el juez, sino su equipo, los secretarios, secretarias, que organizar posadas y que vayan y conozcan cómo están viviendo ahí los niñas y niños y entonces si digan, estas sentencias las tengo que sacar express y como bien dijo Tere Araiza, el 30 bis se tiene que aplicar sí o sí, porque esos niños no pueden estar ahí indefinidamente y además algo muy importante, sin saber por qué están ahí, para qué están ahí y cuál es su expectativa, porque eso realmente a ellos les ocupa todo el tiempo su pensamiento, o sea, ¿cuándo voy a volver a ver a mi mamá? Acabamos de hacer la encuesta de primera infancia en preescolares y, tocamos un centro de asistencia social o 2 centros, 50 niños, y muchos ponen, ¿qué me pone triste? Saber cuándo voy a volver a ver a mi mamá. Niños de 3 a 5 años de un centro de asistencia social nos están diciendo, ¿qué es lo que más me pone triste?
¿cuándo voy a volver a ver a mi mamá? A lo mejor nunca más la va a volver a ver, pero hay que irlo preparando psicológicamente para que también acepte el día de mañana una adopción o un acogimiento, ¿sí? Cuando esa mamá, por la causa que sea, ya no va a poder estar en la vida de ese niño o niña, ¿ok? Y también, muy importante, el seguimiento con todos estos niños en el modelo que sea, porque el Estado no debe de responsabilizarse. Esto de que solo se les da seguimiento por 2 años y una vez cada 6 meses es una utopía, no se cumple. Yo por Facebook le doy seguimiento a muchos de esos niños, niñas que algún día conocí institucionalizados y como puede haber algunas historias de éxito, hay otras historias donde ya se convirtieron en madres adolescentes, donde ya te enteraste que ya cayó en las adicciones. ¿Y quién le dio seguimiento? ¿Quién le dio herramientas? ¿Regresó con su familia? Sí, pero ¿qué hizo esa familia para que ese niño pudiera tener un piso seguro? Hasta ahí, porque si no, no paro de hablar. Muchas gracias, Cecilia. Se le agradecemos, Ariel. Por favor, un Muchas minutito para el gracias. cierre. Pues bueno, solo a modo de conclusión, me gustaría recuperar una frase, la voy a modificar porque no me acuerdo textualmente cómo es, pero para criar a una niña o un niño se requiere una tribu. Entonces creo que pensar Tenemos que ser en tribus. cómo articulamos esta tribu, ¿no? Instituciones públicas, sociedad civil, la sociedad en general, ¿no? Pensar en que tenemos la clave precisamente para que estas niñas y niños puedan disfrutar de sus derechos. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a todos por todo lo que han compartido y que ha sido muy nutritivo para todos y nos deja mucho en qué trabajar. Muchas gracias y bueno, si no hay nada más que agregar, yo cedería la palabra a mi colega de la siguiente mesa.